está la arteritis de células gigantes, que también se llama arteritis temporal. ¿Por qué arteritis temporal? Pues porque una de las arterias más frecuentemente afectadas es la arteria temporal. Pero no solamente se afecta la arteria temporal, también se pueden afectar las arterias oftálmicas, la vertebral e incluso la aorta y sus ramas. Este tipo de vasculitis es una vasculitis sistémica. ¿Por qué es sistémica? Porque se afectan varias arterias, no nada más una, aunque la temporal es la más frecuentemente afectada. Es el tipo de vasculitis más frecuente en los adultos y es una vasculitis que puede ser aguda y crónica. ¿Qué significa esto? Que puede tener, desde el punto de vista clínico, puede tener una manifestación inicial en forma aguda, pero es una vasculitis que puede tener evolución crónica. Y es una vasculitis crónica de tipo granulomatoso. Si recuerdan ustedes sus clases de patología básica, cuando hablamos de inflamación granulomatosa, en las inflamaciones granulomatosas no solamente hay las células de inflamación crónica que conocemos como son linfocitos, células plasmáticas, como sucede en una inflamación crónica común y corriente. Si es granulomatosa, hay también células gigantes multinucleadas o células epitelioides, que son células de inflamación granulomatosa. ¿Qué otro dato patológico es importante en este tipo de vasculitis? Pues que es una vasculitis segmentaria. ¿Qué significa esto? Que no todo el vaso está afectado en forma continua. Son segmentos del vaso los que están afectados, de tal manera que si estamos refiriéndonos a la arteria temporal, que es la más frecuentemente afectada, partes de la arteria temporal van a estar afectadas. Y en esa arteria temporal podemos ver células de inflamación aguda o células de inflamación granulomatosa crónica. Y afecta sobre todo mujeres mayores de 50 años. Este dato es muy importante. Bueno, entonces ya dijimos, es una afección segmentaria de los vasos afectados. Cuando estos vasos se inflaman, esto provoca engrosamiento de la íntima. Aquí también la íntima es la parte del vaso que más se afecta, así como en la aterosclerosis, ¿recuerdan? Y sucede en la aterosclerosis, en la que se provoca una formación de placa de ateroma, aquí el proceso inflamatorio va a provocar reducción de la luz vascular y el proceso inflamatorio también provoca lesión endotelial y por lo tanto puede ocasionalmente ocasionar la formación de trombos. Por estas razones, algunas de las manifestaciones clínicas en la vasculitis, así como los datos
clínicos de inflamación que ya revisamos anteriormente y que se pueden presentar en todas las vasculitis, recuerdan que dijimos que también se pueden presentar manifestaciones clínicas por isquemia, de tal manera que en estos sitios de vasos que irrigan estos vasos puede haber fenómenos isquémicos. Bueno, entonces, el proceso de inflamación granulomatosa se localiza sobre todo en la lámina elástica interna. Es decir, miren, la inflamación en general se localiza a nivel de la íntima, pero la reacción granulomatosa la vemos sobre todo a nivel de la lámina elástica interna. ¿Recuerdan ustedes que yo les mostré fotos de la lámina elástica interna cuando hablamos de aterosclerosis? Aquí sucede algo semejante. La lámina elástica interna también se fragmenta y esto explica el por qué en este tipo de vasculitis también se pueden formar aneurismas. De hecho, una de las teorías de la patogénesis de la arteritis de células gigantes, que por cierto no se conoce bien la patogénesis, una de las teorías es de que se presenta una reacción inmune contra antígenos contra la lámina elástica interna, lo que explicaría por qué se fragmenta, por qué se lesiona. Como es un tipo de reacción granulomatosa, pues vamos a ver células gigantes multinucleadas. Y por inmunohistoquímica se ha demostrado que los linfocitos que participan, como sucede en otras inflamaciones granulomatosas, son linfocitos T y también participan macrófagos. Bueno, aquí en esta fotografía les muestro las arterias, algunas de las arterias más frecuentemente afectadas, y vean ustedes cómo pues una arteria importantemente afectada es la arteria temporal. Vean a un paciente que padece de este tipo de arteritis, pues la arteria temporal se ve muy prominente y si ustedes la palpan en algunas áreas le duele a los pacientes. Y algo muy importante es que si toman una biopsia de esta arteria, que es la más accesible, pues en la biopsia se van a ver las alteraciones morfológicas que caracterizan mucho a este tipo de arteritis, pero algo importante es que si ustedes toman una biopsia de un sitio no afectado, porque recuerden que es un proceso segmentario, si no está afectado en la biopsia, eso no descarta el diagnóstico clínico de arteritis de células gigantes. Recuerden ustedes aquí que se pueden afectar todas estas arterias y por lo tanto las manifestaciones clínicas van a estar asociadas con estas arterias afectadas. Doctora, tengo una duda. Sí, doctora. Hay gente a la que se le marcan así así en la frente las venas. ¿Siempre es arteritis o puede ser simplemente, o sea, cuando se ríen o se enojan, puede que sea algo natural o siempre es arteritis? Sí, a lo que te refieres tú, porque de hecho a mí me pasa también, cuando está uno estresado o que es más bien por congestión porque se dilatan las venas, no es tanto por las arterias, es decir, es algo muy frecuente, pero tiene que estar este dato asociado al resto de manifestaciones clínicas, es decir, dolor,
cefalea, manifestaciones de inflamación, y otras manifestaciones clínicas que enseguida vamos a comentar. Entonces, vean, si a un paciente se le hace una biopsia de una arteria temporal, vean cómo se observa, uno, reducida la luz del vaso, porque hay un proceso inflamatorio que afecta todo el espesor de la pared del vaso, pero sobre todo se localiza en la íntima, y vean ustedes aquí, esta es la lámina elástica y este es el acercamiento de la lámina elástica, y es en la lámina elástica en donde vemos estas células gigantes multinucleadas. De ahí que una de las teorías de patogénesis sea que hay una reacción inmunológica contra componentes antigénicos de la lámina elástica. Entonces, uno de los datos histológicos es la proliferación, es decir, la fragmentación de la íntima y la fibrosis de la íntima como parte del proceso inflamatorio crónico. Otro dato histológico importante es la presencia de células gigantes multinucleadas a nivel de la lámina elástica interna, y otro dato es la inflamación que afecta todo el espesor de la pared. ¿Por qué dice aquí panarteritis con inflamación mononuclear dentro de la pared del vaso? Porque lo que predomina es una inflamación crónica, y recuerden ustedes que en las inflamaciones crónicas, las células que predominan, ¿cuáles son? A ver, ¿quién me puede decir? Macrófagos. No, sí, los macrófagos también, pero las células características de la inflamación crónica son linfocitos y células plasmáticas, ¿ok? Los macrófagos también, pero los macrófagos pueden estar presentes ya cuando hay una inflamación aguda en fase avanzada o una inflamación subaguda. O sea, que dicho de otra manera, los macrófagos pueden formar parte de una inflamación aguda en una fase ya avanzada o de una inflamación subaguda. Por eso, las células características de una inflamación crónica son los linfocitos, células plasmáticas. Si es una inflamación granulomatosa, va a haber también células gigantes multinucleadas y células epitelioides. ¿Quedó claro? Espero que sí. Ok, entonces aquí vean ustedes el espesor de la pared del vaso, y aquí lo que podemos ver son gran cantidad de linfocitos, pero aquí también se observan otro tipo de células que son macrófagos, y si nos acercáramos más, veríamos aquí células plasmáticas. Por eso dice ahí, por eso en este tipo de vasculitis hay una panarteritis mononuclear. Entonces, ¿por qué mononuclear? Porque son células inflamatorias mononucleadas como linfocitos, células plasmáticas y además macrófagos. Es decir, los polimorfonucleares, recuerden ustedes que son células características de la inflamación aguda y son células que son polilobadas, esas no son mononucleadas, ¿ok? Bueno, no los escucho. ¿Sí están ahí? Sí, quedó claro, doctor. Sí, quedó claro, doctor. Bueno, aquí en la parte de abajo es a nivel de la lámina elástica interna, y en este sitio es donde se forman los granulomas. La inflamación crónica es en todo el espesor, y la granulomatosa se concentra a nivel de lámina elástica. Aquí es donde vemos aquí una célula gigante multinucleada
y aquí otra célula gigante multinucleada. Si hacemos una tinción para fibras elásticas, vean ustedes cómo destaca mucho la lámina elástica interna. Vean aquí el sitio de ruptura de la lámina elástica interna, y si nos pudiéramos acercar, es en este sitio en donde se observan los granulomas, es decir, en este sitio vamos a ver, aparte de las células mononucleadas que se pueden observar en todo el espesor de la pared, vamos a ver células gigantes multinucleadas y células epitelioides. Observen otra cosa aquí. Aquí está la luz del vaso. Vean ustedes aquí que la lesión también está afectando la íntima, y como parte de un proceso inflamatorio crónico, en la inflamación crónica se activan macrófagos, que son células que a su vez activan fibroblastos, y estas células que sintetizan fibras de colágeno, fibras elásticas, y esto explica el por qué estas lesiones pueden reducir la luz del vaso. Además, se puede lesionar endotelio, y estas luces se pueden ocluir ocasionalmente en forma aguda por formación de trombos. Esta inflamación que afecta todo el espesor de la pared del vaso también puede debilitar la pared del vaso, y entonces se pueden formar aneurismas. Aquí Doctor, tengo una duda. ¿Sí? Creo que se puede regresar a la imagen anterior. Ahorita que mencionó la formación de trombos, se da parecido el proceso de la formación del trombo como cuando se forman en la placa de ateroma. Ahorita dijimos que los macrófagos llegan y empiezan a sintetizar colágeno y otros factores. Es igual la acumulación de esos mismos que se empieza a formar el trombo. Exacto. Recuerden ustedes, en las placas de ateroma, bueno, recuerden ustedes de sus clases de patología básica, para que se formen trombos, se tiene que activar la subíntima, la colágena subendotelial. ¿Recuerdan ustedes que es un mecanismo en el que se activan varios factores que a fin de cuentas lo que traen como consecuencia es la formación del trombo? Pero esto, ¿por qué se activa? Porque hay exposición de la colágena subendotelial. ¿Recuerdan eso como mecanismo básico para la formación de trombos? Bueno, sí. Eso sucede cuando se ulceran las placas de ateroma, y esto sucede cuando se lesionan las células endoteliales, se ulcera también la íntima por el proceso inflamatorio. Es algo semejante, ¿ok? Es algo semejante, pero por diferentes mecanismos. Ok, muchas gracias. Sí, pero vean ustedes aquí qué diferencia. Los trombos que se forman en las placas de ateroma, pues son diferentes vasos los que se están afectando más frecuentemente, como coronarias, popliteas, mesentéricas, polígono de Willis, etc. Aquí, en este tipo de arteritis y en todas las arteritis, hay diferentes vasos los que se afectan predominantemente, ¿ok? En este tipo particular de arteritis de células gigantes son los vasos sanguíneos que ya mencionamos. ¿Sí quedó claro esto? Sí, muchas gracias. Ok, aquí este es un corte histológico de una arteria temporal. Vean ustedes todo lo que ya dijimos, incluso para las
arteriolosclerosis. Es algo que si entendemos lo básico de la patología, podemos entender diferentes tipos de procesos patológicos, porque no está tan complicado. Por eso es por lo que yo les insisto, entiéndanle y amen la patología, porque esto los va a hacer ustedes excelentes clínicos. Créanmelo, por favor, porque es cierto. Vean, aquí, por ejemplo, por el proceso inflamatorio, la fibrosis de la íntima, etcétera, etcétera, que está sucediendo, se engrosó la pared del vaso y esto ocasionó disminución en la luz del vaso. Al ver esta morfología, podemos explicarnos por qué muchas de las manifestaciones clínicas de la arteritis de células gigantes es por fenómenos isquémicos crónicos o incluso agudos, porque si se forma aquí un trombo o sangra el tejido, esto va a dar lugar a hemorragias en estos tejidos o a una isquemia aguda o incluso a la formación de aneurismas en estos vasos por el debilitamiento de la pared. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Estos son síntomas generales de inflamación y vean ustedes aquí, estas son manifestaciones clínicas que se explican por los vasos que están afectados en este tipo de arteritis, ¿ok? El diagnóstico es por biopsia, pero recuerden ustedes que si el cuadro clínico es muy característico, una biopsia negativa no descarta el diagnóstico, ya que este proceso es segmentario, lo dijimos, ¿verdad? Bueno, ok. La arteritis de células gigantes, ya habíamos dicho que se presenta sobre todo en mujeres mayores de 50 años. Un criterio clínico importante es una cefalea de reciente aparición, el demostrar que hay anormalidades en las arterias temporales, anormalidades manifestadas por dolor a la palpación o disminución o ausencia de pulso que se explica por la morfología que ya revisamos. El volumen de sedimentación globular superior a los 50 en la primera hora porque se instala un proceso inflamatorio. Y la prueba dorada pues es la biopsia, ¿ok? Bueno, el siguiente tipo de arteritis es la arteritis de Takayasu. Bueno, muchachos, le voy a parar aquí. Me fui muy despacio con la arteritis de células gigantes porque los demás tipos de arteritis presentan el mismo tipo de alteraciones básicas. Hay ciertas diferencias, pero me interesa mucho que lo entiendan, o sea, que la entiendan, porque si entienden esas alteraciones básicas, van a entender muy fácilmente las diferencias de esta arteritis de células gigantes con los diferentes tipos de arteritis. Entonces, por esto, para la clase próxima, me voy a ir ya rápido con los demás tipos de vasculitis y ya vamos a iniciar el siguiente tema. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Algo que me interesa mucho es que les llegue el temario. Yo de verdad, créanme que sí lo mandé, pero no sé por qué no les llegó. No sé si el jefe de grupo puede revisar su spam, no sé, o díganme otro correo para reenviarlo ahorita antes de que se me vaya a olvidar. Si me pueden, bueno, se lo voy a reenviar el temario al jefe del grupo. Si no le llega, que me lo haga saber ahorita
para reenviarlo a otro correo que me den, ¿ok? Sí, doctora, ya le dejé mi correo ahí en mensajes, por si no le llega al jefe de grupo. Ok, ¿qué se salió el jefe de grupo o porque no sé nada de él? Bueno, voy a ver esto, ¿ok? Nos vemos. Adiós, hasta el próximo miércoles. Bye.